Los periodistas. Bueno, aquí estamos con el doctor don Fidencio Aguilar Víquez en una reflexión más destinada, híjole, me pones un tema así que escabrosón, de terapia, de sacar de la otra escena, diría Freud, cosas que han pasado en la vida, en las familias, en las relaciones de las personas y que afectan, que descomponen el futuro, que no siempre permiten armonizar el presente, etcétera, etcétera. Hay muchas escuelas, hay mucha técnica en la psicoterapia, el psicoanálisis mismo, la Gestalt y todas estas cosas de unas más humanistas que otras. Pero de un tiempo a la fecha, hasta en el Facebook ponen ahí, ¿quieres constelar? Te invitamos a constelar. Yeah. Y te preguntan, ¿a quién quieres encontrar en la constelación? Y una amiga mía que es leída, dijo, yo quiero encontrar a Nietzsche. Y pues nadie quiso constelar porque pues nadie sabe de Nietzsche, entonces no pudieron hacerlo. Y los dejó en evidencia, ¿no? Los dejó en evidencia porque todo el mundo va, que si el papá, que si la mamá, que si el abuelo, que si el tío, que si, ¿no? ¿Qué has oído tú de las constelaciones? He visto por un lado y por otro lado he leído. He leído algunos textos, yo creo que las obras fundamentales del fundador, de Bert Hellinger. Haciendo a un lado la terapia, toda terapia pues tiene su propia dinámica y también depende mucho del terapeuta. Entonces, haciendo a un lado esta parte, como en cualquier otra terapia, pues las terapias tienen un dinamismo peculiar que depende por un lado del método, por otro lado del terapeuta y por otro lado del paciente, ¿no? Yo me empecé a introducir en este tema hace algunos años porque mi mujer, que es psicóloga, me encargó unos libros de este señor, de Bert Hellinger. Entre aquellos títulos recuerdo el de Órdenes de Amor, que publicó la Herder, se puede encontrar en cualquier librería. Otro, el centro se distingue por su levedad, y otro más, reconocer lo que es. En estos libros yo pude apreciar, y aquí sí hablo como filósofo, caracteres fenomenológicos del planteamiento de Hellinger. Por ejemplo, dice, todos los seres humanos nacemos en una familia, crecemos en una familia, tenemos problemas en una familia. Pertenecemos a una constelación. Por eso le llama constelación a esos vínculos familiares. Esos vínculos familiares, de forma inconsciente, nos mantienen unidos en una suerte de amor instintivo. Los que estamos vinculados, los miembros de una familia están vinculados con esta suerte de amor instintivo. Todos. El primer principio del planteamiento entonces es: todos tenemos un lugar en la familia. Y eso suena bastante lógico. Digamos en la teoría, porque en la práctica pues ya no hay familias como antes, ¿no? No, pero me refiero en el sentido de, aunque no queramos, hay un espacio en la familia. Después el problema, y lo advierte Bert Hellinger, el problema es cuando ese espacio, por diversas circunstancias y razones, no es reconocido. Es decir, cuando alguien es excluido del espacio familiar, de su espacio familiar. Por ejemplo, que solía darse mucho en los abortos naturales. Es decir, una mujer que estaba embarazada y que por alguna circunstancia el embarazo no se logró y el resultado fue un aborto natural. Entonces, a ese niño se le iba a poner el nombre de Juanito. Vino el aborto natural y
digamos, se olvidó ese niño, y el siguiente embarazo, que sí se logró, pues el niño se llama Juanito. Entonces, Juanito sustituye a Juanito. Por esa razón se le olvida a este primer hijo, se olvida siquiera que estuvo allí. Cuando eso ocurre, dice Hellinger en este libro de Órdenes de Amor, cuando eso ocurre y alguien de la familia es excluido, inconscientemente otro miembro de la familia se solidariza con él y le dice: yo te sigo. Y entonces, suponiendo el niño que ha sido excluido por olvido, por razones diversas, ¿no? Incluso hasta entendibles y comprensibles, justificables, podríamos decir, ese niño va a ser seguido por otro miembro de la familia, a lo mejor una hermanita posterior. Y ese tipo de seguimiento inconsciente puede plantear, por ejemplo, identificarse con la sexualidad del niño. Una niña, una hermanita posterior, que se identifica con la sexualidad de Juanito, que no se logró. Y entonces, en esa vinculación, en esa lealtad al excluido, la hermanita toma o sigue la sexualidad del hermanito. Y podríamos tener a alguien que, siendo mujer, tiene... Suena como esotérico, suena totalmente fuera de realidad, de la condición humana bajo la óptica divina. O sea, yo he escuchado, tuve algunos programas hace muchos años con psicólogas que se dedicaban a esto, y decían que había mucho improvisado en estos temas. Había gente que se dedicaba, sin duda, como en temas del alma, las constelaciones o de los ángeles, ¿no? También la angeología, también otro asunto. Y decían que solamente había, creo que algún doctorado, alguna cosa en la UNAM, que era en donde se estudiaba este tema, y bueno, algunas personas presumían títulos y otras pues no los presumían. Pero lo que a mí me asombraba es cuando en el Facebook se anunciaba: vamos a constelar, ¿quieres venir? O sea, más como una forma de supervivencia, de conseguir dinero, como vamos a jugar canasta, que realmente como una terapia para buscar el beneficio de la persona, ¿no? Bueno, por un lado diríamos está esta parte que yo considero es la más seria, la científica, porque lo que señala Hellinger es, a ver, no hagamos caso más que a los datos. El terapeuta, por ejemplo, pues no conoce incluso los modos de una terapia de este tipo, porque ahí también lo ilustra cómo se dan. Podrían darse de forma anónima, por decirlo de alguna forma, y lo que brota allí son energías inconscientes, las energías inconscientes que también se dan, por ejemplo, en un concierto de música, de rock, en un espectáculo como el Super Bowl, ¿no? Son energías que allí están, se expresan, se manifiestan, tienen cauces. Y entonces, en un tipo así como de auditorio, él cuando constela, ya está muy, muy grande, él es de 1925, o sea que prácticamente ya no sale, vino a México hace poco tiempo y aún seguía haciendo constelaciones. Entonces, en un auditorio bastante amplio, invita a quienes desean constelar, pasan, él les llama clientes, porque dice que esto es un oficio y los atiende como clientes, pasa a los clientes y entonces, sin que se conozcan entre sí, ¿no? Los que van a representar, porque es una representación. Ajá, sí. Los que van a representar a los familiares. Y entonces él empieza, ¿no?, a pedirle, por ejemplo, al que va a constelar, pues que
que invite a los otros, los toque, los tome para darles, transferirles, por así decirlo, a través de... Darles un papel. Darles el papel de sus familiares. Y entonces, digamos, es como el acomodo. Tú acomódalos como quieras, como intuyas. Y entonces, en este acomodo primero de energía, el que va a constelar coloca a las personas que son sus familiares, ¿no? Su abuelo, su papá, su hermano, vivos y difuntos. Y entonces las preguntas que va haciendo el terapeuta tienen que ver con cómo te sientes. Relación con esa persona. ¿Cómo te sientes? Siempre la pregunta es ¿cómo te sientes? Y entonces ese cómo te sientes inmediatamente, ¿no? Como que imprime al que está haciendo la terapeuta una conciencia de sensación. Híjole, me cuesta mover aquí o siento incomodidad ante esta persona. Entonces empieza el constelador justamente como que a hacer los reacomodos, ¿no? Físicos y luego a través de las palabras. Pero el fin de esa terapeuta... ¿Qué es lo que se descubre? Se descubre primero, si hay un excluido. Segundo, el excluido es reconocido para que vuelva a tener un lugar en el corazón del que hace la terapia, del que va a constelar. Y con este reconocimiento, entonces, lo que ocurre a este nivel de energía inconsciente es una armonización. Hay un libro de Hellinger. O sea, tú lo has visto que funciona. Yo he visto la terapia y he leído los textos. Por eso no se me hace descabellado, pero sí estoy consciente de que se presta mucho a la charlatanería, eso sí. Yo he visto que está inundado Puebla de mucho que se dedica de una manera no profesional a este asunto. Ahora, el otro asunto es que tiene que ser profesional. Hellinger es profesional. ¿Cómo sabes que es profesional? Es decir, ¿cómo calificas a alguien que lo convoca? Con su cédula de psicología, ¿no? De psicología, pues es no todos los psicólogos creen en esta forma de hacer terapias. No todos los psicólogos creen en el psicoanálisis. Sí, por eso. No todos los psicólogos creen en la escuela personalista. Hay diferentes escuelas de terapia. Y sin embargo son terapias y corrientes de pensamiento psicológico, a mi modo de ver, válidos en alguna parte de lo que plantean y proponen. Sí, porque un psicoanalista rechaza este asunto. Por supuesto, y lo va a rechazar por una simple razón, ¿no? Que las terapias no pueden resolverse de forma simple, porque son como capas del inconsciente que hay que ir cincelando y hay que ir entresacando y hay que ir sanando. Ahora, bajo la óptica de la filosofía, ¿por qué hay que trabajar en estos temas? ¿Qué quiere decir que no has encontrado las respuestas a tu desempeño, a lo que te toca hacer, a la misión que tienes en la vida en otra forma? Yo siento que siempre el tema del alma, el tema de la psique, ¿no? De hecho, la psicología nace en el seno de la psique, ¿no? En el seno de la filosofía, ¿no? Antes de ser una ciencia experimental autónoma, era parte de la filosofía, el estudio del alma. Aristóteles tiene un libro que se llama De Anima, sobre el alma. Y allí plantea toda la antropología, por así decirlo, de lo que es el alma, del dinamismo del alma, de los límites del alma, y cómo el alma humana es racional, es inmortal, es afectiva e imprime al cuerpo una unidad indisoluble. Por ejemplo, ¿no? Ya esto nos da la pauta para ver cómo en la reflexión filosófica, ¿no?, los temas antropológicos son muy relevantes, pero también reconociendo que hay disciplinas como la psicología que adquieren su cariz propio y su método propio. Y ahí es cuando se independizan, pero estamos hablando prácticamente hasta la edad moderna cuando ocurre eso. Bueno, estamos hablando de Freud y Lacan en adelante, ¿no? Y estamos hablando de los últimos 150 años, ¿no?, después de 23 siglos, o sea, realmente es una ciencia joven. Y por eso tengo la impresión que se dan todas estas efervescencias de corrientes, de métodos,
de terapias que discrepan entre sí. Pero lo que yo aconsejaría en este caso es... Sí, yo lo que sí hice una vez en un programa de radio hace algunos años con un psicoterapeuta, una gente que se dedica a dar motivaciones y estas cosas, que es muy famoso, hicimos, o sea, él hizo una charla, que de ahí tomamos la idea para un programa, de la constelación de los mexicanos. O sea, llevar a la sociedad mexicana a esta búsqueda, a esta pues confrontación mediante la observación de su pasado, por qué razón somos como somos. Los mexicanos somos diferentes a los chilenos, y los chilenos a los argentinos, a los alemanes, y los alemanes a los españoles, etcétera. Los mexicanos, ¿por qué somos así? Entonces él rascaba mucho en el tema de las tribus dominantes en la época mesoamericana, precolombina, después de la conquista, del haber borrado a la madre, la violación sobre las indígenas, el no haber tenido una figura paterna, el abuso de los sacerdotes, sacando los corazones, sacrificando a las doncellas, en fin, toda esta parte que tiene que ver con lo que se observaría como la divinidad. Y luego cómo se suple por otra religión, donde el que es crucificado, el que por lo tanto forma parte de el sacrificio, es el Hijo de Dios, a diferencia de los sacerdotes que sacrifican a los seres humanos. Entonces armó una cosa muy interesante de por qué los mexicanos somos así, basado en la experiencia de la evolución social y de la frustración de la sociedad mesoamericana en su tránsito hasta la parte de la civilización, digamos, moderna, ¿no? Ya en un Estado de Derecho, libertad, democracia, etcétera. O sea, ¿por qué el pueblo mexicano es tan abnegado? ¿Por qué el pueblo mexicano le lleva cosas, siempre, ¿no?, al poderoso, lo lleva a la gloria, lo ve como Dios, aunque sea un hijo de la reverenda? Y siempre espera que le resuelva todos los problemas. ¿Por qué los mexicanos no salen por sí solos? ¿Por qué, pese a las enormes cargas tributarias, seguimos aceptando más para ver que lo usan en cosas que no son necesarias? Sí, ¿no? Publicidad, por ejemplo. Bueno, y muchas otras cosas. Bueno, eso es factible en las tesis de Hellinger, eso es factible. De hecho, él, en otros textos, desde luego, pero si mal no recuerdo, en de reconocer lo que es, hace un ejercicio del pueblo judío con respecto al pueblo alemán. Puede ser también, sí. Porque hay allí una vinculación, ¿no? Siempre el victimario y la víctima, claro, tienen un estrecho vínculo, ¿no?, en el que quedan entrelazados de forma inconsciente y hasta podríamos decir anímica. Claro. Eso es lo que planteó él en ese ejercicio y salieron cosas interesantes, ¿no? Con clientes, se le llama clientes, insisto, que eran por un lado judíos y por otro lado alemanes. Incluso alguna pareja de papá judío y mamá, al revés, papá alemán y mamá judía, ¿no? Papá judío y mamá alemana. Entonces hace estos ejercicios y termina reconciliando, porque el fin de la terapia es sanar, ¿no?, reconciliar, que aquel que ha sido excluido simbólicamente, porque también hay que decirlo, son símbolos, ¿no?, simbólicamente en quien hace la terapia sea acogido y reconocido. Por ejemplo, un hermano abortado que nunca conoció, por diversas razones. Entonces, simbólicamente, él que constela reconoce a ese hermano excluido y entonces vuelve, diríamos, a su centro, porque ese es el asunto, volver a restituir para que no haya allí comportamientos o conductas inconscientes que a veces no se comprenden y que están allí lastimando
la vinculación familiar. Ese es el fin de la terapia. Y a mí se me hace saludable. Sí entiendo que no es algo habitual. Primero, no es algo habitual que alguien acuda a Yo veo cada vez más y más cosas. Y sobre todo gente joven, adolescentes. Pero quiero decir que lo hace en un sentido, como tú dices, esotérico, no en un sentido terapéutico, no en un sentido, diríamos, de recuperar el centro, sino más bien como en un sentido de aventura, de conocer, de curiosidad. Y yo creo que las terapias, cualquiera que sean, no solo esta, sino las demás, tienen que ver con asuntos de afectación de carácter personal o familiar. Me parece que allí está la riqueza. ¿Y todos necesitan terapia? Yo siento que sí, en algún momento. De hecho, hay un texto de Bert Hellinger en que habla, por ejemplo, del planteamiento griego. Ya ves que en Grecia el drama humano se llama tragedia. La tragedia. Orestes, que mata a su madre. La tragedia pues te explica toda la condición humana. Tú dices, ¿cómo los griegos están ya allí metidos y han visto lo que es la condición humana en sus partes profundas, trágicas? Orestes matando a la madre, pero hay una razón, que la madre engañó al padre y lo mató con su amante. Y hay otra razón, y dice, porque engañó la madre al marido. Es decir, estamos hablando de Orestes, estamos hablando de Clitemnestra, la mamá, estamos hablando de Agamenón, el héroe que fue a conquistar Troya y regresa triunfante, su esposa engañándolo, y lo mata. Pero también hay una razón allí, lo mata porque Agamenón había matado a su propia hija antes de asaltar Troya. El Señor de los Cielos, casi. O sea, ¿no? Entonces, la serie de Netflix. Ándale, tú dices, bueno, aquí estos están vinculados de forma trágica. Y entonces Hellinger dice, en las familias, estas tragedias tienen estas consecuencias vinculatorias. Si nosotros somos capaces de reordenar, reconociendo a los que han sido excluidos. O sea, el punto sería el reconocimiento de la historia tal cual fue y no la invención de la historia. Así es. El reconocimiento de los que han sido excluidos. Sí. Por ejemplo, hay quien quiere cambiar y modificar la historia para quitar el papel que le tocó jugar a un pariente en el pasado, en el escenario político, no muy lejos de Puebla. Entonces, o sea, el poner en valor a ese pariente, a ese ancestro en el escenario político actual. Pero eso solo se puede hacer como un capricho del poder. O sea, aquí la terapia no es un asunto de poder, es un asunto de reconocer la realidad. Bueno, se supone que no es para eso. Se supone, ¿no? Cuando tú vas a la terapia es para que reconozcas la realidad. No vas allí a fortalecer tus telarañas, ¿no? Sí. Entonces, digamos, tratando de sintetizar. Sí, porque digamos, sobre los muertos puedes hacer cualquier tipo de juicio. Te preguntaría, o sea, podemos meter ahí en el papel del cliente que va a constelar a tu abuelo, a tu abuela, a tus tíos, a Mussolini, a Stalin, a Hitler. Pues se llaman constelaciones familiares, no se llaman constelaciones históricas. No, pero digo, ¿no se puede llegar a eso? Pues digo, si yo quiero constelar con Nietzsche, pues no podría. ¿Dónde está el vínculo familiar? No es posible. ¿Quién sabe? A lo mejor sí. En términos simbólicos, a lo mejor como filósofo. Por eso, pero entonces si una constelación no te permite encontrar en tu escenario de vida, de familia, dónde quedó Nietzsche, porque no lo encuentras, y porque a esta persona le influye mucho Nietzsche, o porque ha leído tanto que está metida en el asunto, y no encontró quien le resolviera esto, porque el nivel de los que van a la terapia, a constelar, no conoce a Nietzsche. Allí, yo la verdad, no es Me así. lo acaban de contar, es muy reciente este tema. Y dije, ay, caray, qué primero porque es un asunto de constelación familiar que no tiene que ver con otro tipo de
constelaciones. Salvo que yo asumiera como filósofo dentro de la constelación filosófica y desde Tales de Mileto hasta el último filósofo esté allí una suerte de vinculación. A los filósofos hay que estudiarlos en sus textos. Ajá, ¿no? Pero si tú vas a la parte genética, el genoma humano, una parte de lo que traemos corresponde a millones de años. O sea, dentro de nuestro el genoma código humano genético hay millones de personas que están atrás de nosotros, no sabes de dónde. Y tú no sabes si una de estas, de esta millonésima parte haya sido también un componente de la carga genética de Nietzsche. Sí. A ver. Pero aquí creo que entraríamos en vericuetos que están fuera del alcance del fenómeno. Justamente lo que Hellinger establece es, quitemos esos asuntos, veamos los datos. Esos datos no los vemos. O sea, no tendrían sentido. Yo he escuchado, te digo, hice muchos programas de estos de radio hace tiempo con gente que era profesional y que me decía, es que esto es muy peligroso porque hay muchos charlatán, etcétera, etcétera. Y luego empecé a ver cómo se popularizó y dije, esto es un asunto que va a acabar en un negocio como el que lee las cartas, así más o menos, casi investigar quién va a ir para saber cuáles son sus ausentes, cuáles son sus traumas y ya tener resuelto desde antes el escenario que le vas a armar, ¿no? Cuando en el fondo el asunto está en que la persona que se pone en el centro no sabe qué está buscando. Eso es lo que tiene que descubrir el terapeuta, irla orientando a identificar con los demás a los que les da un rol en su vida presente y pasada, porque a lo mejor no conocieron al abuelo. Sí. Es más, se han dado casos, según me contaban los profesionales, de encontrar que el abuelo no era el abuelo. La figura del abuelo era una figura que no era el padre de la madre o del padre. La madre había tenido a ese hijo con otra persona. Sí. Eso también es violaciones de los tíos, de los padres, de los abuelos, abusos sobre sus hijas. El asunto del incesto sale muy frecuentemente. Exactamente, ¿no? Sí. Insisto, una cosa es la terapia, que tiene su propia técnica, que tiene su propia metodología, que tiene sus propios vericuetos. El terapeuta, como todo terapeuta, no aparece sabiendo muchas cosas. Tiene que ir perfeccionando incluso. Claro, esos temas yo estoy hablando de psicología y de todo esto. Más bien como de ciertos principios generales, de orden. De todas maneras es interesante. Es interesante. Pero es verdad que en el ser humano, en los seres humanos, si a nivel de masa, en un estadio, o en un auditorio, o en una plaza pública, hay energías. Sí, claro, tiene que salir en el momento en el que estás a nivel familiar también las hay, y además nos afectan. Evidentemente. Muy bien. Doctor, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Mucho, como siempre. Y hay que cortar. Nos vemos la semana próxima, que tendremos mucho tema, porque estará el tema del Papa. Sí, el mensaje del Papa, ¿no? Otros temas y otras reflexiones, desde luego, ¿no? Muy bien.